respiratorio de los vegetales, ¿qué se llama? Clorofila. Clorofila, que Mira, les hablé hace tiempo de esto. Bien. ¿De dónde obtiene la clorofila? ¿Qué es lo que hace? A través de la energía solar, el anhídrido carbónico y el agua sintetiza esos carbohidratos. Pero ¿saben cuál es el carbohidrato básico? Es la glucosa. Y esa glucosa es la que se une y forma el almidón. Y el almidón es la reserva energética de las plantas. Por lo tanto, los animales no consumen almidón. Los animales consumen la hierba y la hierba es celulosa. Pero la celulosa tiene la misma estructura del almidón. La diferencia son las uniones glucosídicas. Si el almidón que el ser humano consume tiene la unión glucosídica alfa 1,4 y alfa 1,6, los animales al consumir los vegetales, esa celulosa tiene una unión glucosídica alfa 1,6, beta 1,6. Entonces esa es la diferencia. Otra de las diferencias de estos carbohidratos es que el ser humano, o los animales, como ser humano, hidrolizamos a través del ácido clorhídrico y los herbívoros lo hacen a través del ácido propiónico. Al final todos van a producir carbohidratos. Si nosotros en vez de ácido clorhídrico tuviéramos ácido propiónico, estuviéramos comiendo pasto. Y las vacas, en vez de tener ácido propiónico, tuviera ácido clorhídrico, estuviera comiendo yuca, arroz, maíz, con las diferencias biológicas y bioquímicas de este producto. De todos estos carbohidratos, el más importante es la glucosa. Es el combustible de nuestro organismo, el combustible de todo ser vivo, porque lógicamente van a participar en el ciclo de vida. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros consumimos carbohidratos, se hidroliza en glucosa. Pero muchas veces consumimos tanto que esa glucosa se tiene que depositar en algún lugar. Y al depositarse a través de esa hormona llamada insulina, se transforma en glucógeno primero hepático. Y como seguimos consumiendo mucho almidón, se llenan los depósitos de glucógeno hepático y pasa a transformarse en glucógeno muscular, donde también se llenan esos depósitos. Si seguimos consumiendo esos carbohidratos, se llenan los depósitos del hígado, se llenan los depósitos de los músculos y ahora se transforma en ácidos grasos saturados, como los triglicéridos, que se acumulan en el tejido adiposo periférico y crecemos a los lados. Pero lo conservamos como reserva energética. Muchas veces nuestro organismo necesita de la glucosa y no consumimos 1, 2 o 3 días carbohidratos, se agota el combustible hepático, se agota el combustible muscular a través de una acción de ese componente llamado glucagón. Si la insulina transforma todos los almidones en glucógeno, el glucagón transforma todo el glucógeno en glucosa. Esas son las dos hormonas que se producen. La clasificación de los carbohidratos. Hay monosacáridos. Esos monosacáridos, dependiendo de la función química que tienen, se pueden
llamar aldosa porque tiene la función aldehídica y pueden ser cetosa la función cetona. Y se pueden clasificar dependiendo de la cantidad de carbono. Ya le decía que tenemos carbohidratos, hidratos de carbono, azúcar estamático. El nombre correcto es OSA. Entonces tenemos con 3 carbonos, triosa, tetrosa, pentosa. Y la más importante de todo eso, que lo que vamos a estudiar, es las hexosas, tanto como glucosa como fructosa. Es la misma molécula, es la misma cantidad de carbono, es la misma cantidad de hidrógeno, pero lo que varía es la función aldehídica y la función cetona. Veamos algunas fórmulas. ¿Qué función sería esta? La función cetona. Por lo tanto, eso sería una cetosa. Otra cetosa, otra cetosa. Pero ninguna de ellas, pues, es útil en el ser humano. Será útil en animales, en los vegetales, pero lo que nos llama la atención es que en ambos extremos tiene la función CH2OH y en forma intercalada la función aldehídica. Por eso es que le llaman mucho carbohidratos o hidratos de carbono, porque estos circuitos con él deberían de dar agua, pero no es así. Son estructuras diferentes que no tienen ninguna propiedad de agua. Son funciones glucosas. Entonces la D rigurosa, la D sulosa y la otra son cetosas. Hay otra que tiene más cantidad de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Pseudohertulosa. O la D fructosa. Ahora, el ser humano solamente absorbe, solamente utiliza aquellas cosas que le envían la luz polarizada a la derecha, que se llaman dextrógenos. De ahí el término de fructosa. ¿Se acuerdan cuando avanzamos nosotros aminoácidos? Por la estereoisomería de los aminoácidos hay L y hay D, depende de dónde van a desviar la luz polarizada. Como proteína, el ser humano absorbe la L, el hemógeno de los aminoácidos. En los carbohidratos, el organismo solamente absorbe todo lo que es dextrógeno, lo que es hemógeno no lo absorbe, lo desecha. Las aldosas. ¿Por qué? Tiene la función aldehídica. Es por eso que clasificamos con cetosa, con función cetónica, y aldosa con funciones aldehídicas. De esas no sirve para nada en el ser humano. Se pueden clasificar dependiendo la cantidad de carbohidratos. No son útiles en el ser humano todas ellas. Ahora, lo que el ser humano utiliza para toda producción de energía es la dextroglucosa o D-glucosa, que si nosotros observemos es una aldosa, no es una cetosa, una aldosa. Y para entrar a nuestro organismo necesita fraccionarse en triosa. No entra la célula como glucosa. Solamente nosotros como glucosa la deglutimos, la consumimos. Pero muchas veces lo consumimos como un polisacárido.
pero dentro de la célula tiene que estar como tricosa. Entonces, las cosas de mayor importancia metabólica o bioquímica que el organismo necesita, a pesar que hay más de 300 cosas, la que nuestro organismo necesita es la D-galactosa, que se encuentra en la leche, la D-glucosa, que se encuentra en todos los carbohidratos o almidones, y la D-fructosa en todos los frutos. Son las cosas que nuestro organismo necesita. Dos tienen función aldehídica y una tiene función cetosa. También podemos ver que de acuerdo a la cantidad de posición del oxidribo, tienen diferentes nombres y son utilizados en diferentes lugares de la célula. Por ejemplo, la D-ribosa está dentro de los ácidos nucleicos. La desoxirribosa, la ribosa, los ácidos ribonucleicos, ácido desoxirribonucleico pertenecen. La ribulosa, que se presenta en un metabolismo intermedio, el metabolismo de intercambio de funciones oxidrídicas, la arabinosa, silosa, etc. Cada uno de ellos están dentro de diferentes lugares. Y cada uno de ellos se encuentran aportando un alimento energético, un elemento estructural, un elemento de la función unida a las proteínas o a los lípidos, y esa es la importancia de todos estos carbohidratos. Lo que nosotros estudiamos más en bioquímica son estos dos componentes, los disacáridos, porque generalmente el ser humano lo que consume es disacárido, no monosacárido. El disacárido maltosa, por ejemplo, son dos moléculas de glucosa unidas en unión glucosídica alfa 1,4. La sacarosa es una molécula de glucosa con una fructosa, y la lactosa una glucosa con una galactosa. Como ven, todos los disacáridos sí o sí tienen una molécula de glucosa, que es la molécula de mayor importancia energética en nuestro organismo. En los granos se encuentra, en la fruta, en la caña, en la leche. Por donde consumamos cualquiera de estas cosas, tenemos. Pero eso es aquí, en este ecosistema. Y se preguntarán ustedes, ¿y qué es lo que sucede con esa gente que vive donde hay hielo, donde no le llega el pan, no le llega el frío, solamente se alimentan de foca y ballena? ¿Qué tiene la foca y la ballena? Carbohidratos, carne, proteína. Pero nuestro organismo, compañero, necesita de esta molécula de glucosa. ¿Qué hace esos tipos que están por allá? Hay un fenómeno bioquímico en nuestro organismo que se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis, que es la capacidad de nuestro organismo de transformar lípidos y proteínas en moléculas de glucosa. La gluconeogénesis es una propiedad que tiene nuestro organismo de transformar lípidos y proteínas en glucosa. Otra clasificación, los oligosacáridos,
y siempre se hidrolizan y van a producir monosacáridos. Uno de ellos es la maltodextrina, que muchos lo consumimos, ¿no? ¿Dónde creen que podemos encontrar esta osa? La maltodextrina. Es un alimento muy energético que consumimos, que tiene sabor a cerveza pero no tiene alcohol. Puro maltotriosa. Y hay un montón de marcas, ¿no? Que al final es la misma sustancia. Es la misma sustancia, lo único que le pone la marca de cada uno. ¿Qué hizo la compañera? Martín. ¿Qué más? Marta, ¿qué más? Vicervecina también se llama. Pero al final son maltotriosas. Tenemos los polisacáridos, que pueden ser lineales o ramificados, que al hidrolizarse lógicamente van a producir otras sustancias. Y entre ellos tenemos los amilones, tenemos la dextrina. Los almidones los utilizamos lógicamente para la producción de nutrientes y las dextrinas las podemos utilizar también como recipientes. Cuando polimerizamos las dextrinas tenemos ese plástico, no el plástico de origen de petróleo, sino el plástico que dura 2 años y después se deshace. Esas bolsas de plástico que aparentemente son plásticos, pero son mucho más duras, intensas, no son flexibles, es dextrina. La jeringa, para poner las inyecciones, son derivados de la dextrina. Una utilización energética, una jeringa después de uso 2 años y se desintegra. Las bolsas 3 meses, 4 meses y comienzan a deshacerse. Por lo tanto, todos ellos se conocen como carbohidratos. De todos ellos, todos polisacáridos, todos carbohidratos, la molécula principal es la glucosa, porque es la que produce energía, es la que da inicio a la producción energética. Una molécula de glucosa, cuando entra al ciclo de Krebs, produce 64 moléculas de ATP. Qué interesante, vamos a ver cuando veamos el ciclo de Krebs cómo es que nuestro organismo transforma una sola molécula en tantas moléculas. La estereoisomería. Ustedes lo van a utilizar bastante esto en farmacia. Cuando utilizamos L-glucosa, significa que la función oxidrilo del carbono 6 está a la izquierda, L-glucosa. Y cuando esta función oxidrílica está en el lado derecha, se llama D-glucosa. La que nuestro organismo utiliza como energía es la dextrógena, la glucosa dextrógena o D-glucosa. Eso va a producir gran cantidad de energía. En farmacia utilizamos la L-glucosa como jarabe, especialmente para los diabéticos. Eleva la glucosa a un diabético. No, porque el organismo no lo absorbe. Por lo tanto, sirve como vehículo los principios activos que preparamos en farmacia. ¿Cómo transformamos la D-glucosa a L-glucosa? A través de la racemificación. A través de la racemificación. ¿Y qué es una racemificación? Transponerla de la posición D a la posición L. Por ejemplo, y yo creo que ustedes lo han de haber practicado, lo que pasa es que no se han enterado.
Cuando comemos un pan francés, ¿qué es lo que comemos? ¿La miga o la cascarita? La cascarita. ¿Y por qué la comen la cascarita? Porque era crujiente. ¿Ah? Crujiente. Es Con carne. crujiente. Y no es así, compañero. ¿No? Si nosotros analizamos con un polarímetro, la parte crujiente, como dice la compañera, tenemos L-glucosa. Y si analizamos la miga con un equipo, tenemos la D-glucosa. Por lo tanto, nosotros no podemos comer toda la cascarita de los panes franceses y nunca se nos va a subir la glucosa, porque estamos transformando por la racemificación, la elevación de la temperatura, a L-glucosa que el organismo no lo absorbe. Lo consumimos y lo eliminamos por la materia fecal. Oiga, un pan que lo chamoquen usted en la hornilla, lo están racemificando. Por eso muchas personas escarban toda la miga y la botan, porque los racemificados no la van a engordar. Eso se llama racemificación, también se conoce como estereoisomería química. Así que a las comepanes, pero que lo chamoquen el pan, lo quemen, las hornillas y coman los panes que quieran. Así transformados no hay ningún problema, pero si comen que no esté racemificado, vaya que sea clarito, no sobre la racemificación. Y nosotros lo utilizamos bastante en farmacia para aquellos medicamentos o elixir, jarabes para el diabetes. Entonces, la estereoisomería no es más que el fenómeno de cambiar la posición del quinto oxidrilo, del quinto átomo de carbono, de la posición D a la posición E. Mientras más calentamos, más levógiro se transforma ese polisacárido. Bien. La glucosa. Hemos visto que todo carbohidrato tiene como base la glucosa. Y la glucosa es lo que nos aporta energía a todos nosotros. Pero si nosotros estudiamos bien la glucosa, fíjense de dónde viene la glucosa, del glucógeno, del almidón o de la sucrosa, de todo lo que comemos. Claro, que sea la forma de estrógeno. Y tiene dos rutas bien establecidas, la oxidación por la vía pentosa-fosfato y la oxidación por la glucólisis. La glucosa tiene dos vías importantes. Uno, que nos va a producir ribosa 5-fosfato para crear los ácidos nucleicos y nos forma piruvato para la producción de energía. Entonces, por donde veamos, siempre va a haber glucosa. Y si no lo hay y no consumimos polisacáridos, a través de la gluconeogénesis, igual vamos a tener las dos rutas. La primera, la oxidación por la vía pentosa-fosfato, utiliza el núcleo celular, y la oxidación por glucólisis va a transformar en piruvato al entrar al ciclo de Krebs. Otros monosacáridos de importancia, de glucosa, de fructosa, de galactosa, de malosa. Eso utiliza nuestro organismo en diferentes etapas de nuestro desarrollo. Cuando estamos recién desarrollando nuestra estructura, ¿cuál de estos monosacáridos utiliza nuestro organismo? ¿Cuál? Cuando estamos desarrollando desde bebé hasta tan jovencito o niño. Cuando ya estamos haciendo estructura muscular, utilizamos la D-fructosa. Y para mantener la energía, la D-glucosa. Y cuando estamos envejeciendo, la D-malosa. Por lo tanto, cada monosacárido tiene su etapa
Como feto, ¿cuál es el carbohidrato que utilizamos? ¿No? La D-galactosa, que es el azúcar de la leche. En nuestra etapa de adulto mayor, ¿cuál es la que utilizamos? Cuando utilizamos la malosa, comienza nuestra piel a envejecer, a durar. El poder energético ya no es potente como cuando estábamos jóvenes. Los disacáridos, la maltosa, sucrosa, lactosa, sacarosa y cereales. También se utiliza en diferentes etapas de nuestra vida. Los polisacáridos generalmente son carbohidratos de depósito, de reserva energética. El almidón, que lo guardamos como amilosa o amilopéptido, el glucógeno en el hígado y en los músculos, la inulina, la leptina, la celulosa y la quitina. La quitina se encuentra en la estructura ósea de los insectos, junto con las proteínas. Yo creo que la quitina va a ser el alimento del futuro, porque dentro de pocos años ya no vamos a comer carbohidratos. La faz de la tierra va a estar estéril y vamos a echarle alimento a los insectos. Y los insectos tienen proteínas, va a tener bastante. Hay otros polisacáridos. Y estos polisacáridos ya son más funcionales para nuestro organismo. Los proteoglucanos, de protección estructural de nuestras proteínas. El ácido hialurónico es el protector del desarrollo o mantenimiento de la especie. Ese ácido hialurónico se encuentra en el cuello del espermatozoide. Y recuerden ustedes que cuando hay una eyaculación y hay el óvulo listo para ser fecundado, el espermatozoide va y golpea la membrana del óvulo hasta que penetra. De tanto golpe se descabeza, se desnuca, diríamos, se tuerce la cabeza y no penetra. Pero sin ese cuello del espermatozoide tiene alto contenido de ácido hialurónico, ese cuello es fuerte y va a penetrar y va a entrar y se produce la fecundación. Muchos de los hombres estériles se debe al déficit de ácido hialurónico en el cuello de sus espermatozoides. Es muy importante. ¿De dónde viene el origen? De la glucosa. Tenemos el sulfato de condroitina, un protector de las articulaciones. Tenemos la heparina, un anticoagulante para nuestro sistema circulatorio. Tenemos el ácido ciálico, un controlador del metabolismo de los lípidos. El ácido neuránico, estabilizador de todos los ácidos del sistema nervioso central. Y gangliósido, rectina, concavalina y glicoforina ya son otras sustancias que se encargan del sistema de defensa de nuestro organismo, como son las interleucinas, como son los anticuerpos. Todos ellos son polisacáridos, son conglomerados de la glucosa unidos a diferentes proteínas con diferentes sustancias. El más importante de eso es el ácido hialurónico, que hoy las mujeres utilizan para estirar la piel. Una cremita con ácido hialurónico, en vez de estar haciéndose recortar y estirar el pelo. ¿Y cuánto cuesta?
Claro. Yo creo que la mejor forma más barata sería por una eyaculación precoz del marido que se ponga algo contenido de ácido hialurónico. Somos bioquímicos, van a ser farmacéuticos y deben conocer. Bien. Por último, tenemos la molécula del almidón. ¿Quién no ha probado almidón? Yuca, camote, arroz, esta es la molécula del almidón, tiene 500 moléculas de glucosa y tiene la unión glucosídica alfa 1, 6 beta.